¿Quieres que te enseñe a preparar un puré blandito, suave, así rico, estilo ucraniano y como lo dan en los restaurantes? Es como un helado. Hola amigos, mi nombre es Vera, soy ucraniana y ahora quiero enseñarte cómo preparar un puré que te va a encantar de seguro. Para eso vamos a necesitar las papas, unos 50 gramos de mantequilla y más o menos un vaso de leche. Y bueno amigos, el primer paso que vamos a hacer es cortar la papa. Yo lo corto así por la mitad y otra vez por la mitad. Ustedes pueden cortarlo en los cuadritos, en los corazones, ya depende del gusto que ustedes tienen. Ahora tenemos que enjuagar bien nuestras papas hasta que salga la agüita transparente. Después de lavarlo ponemos todo en una olla. Llenamos para que agua se cubre bien todas las papas. Ponemos a cocinar sin sal en la llama más alta que ustedes tienen y tapan con la tapa. Importante, cuando ponemos a cocinar nuestras papas no ponemos sal al comienzo, ponemos la llama alta, tapamos con la tapa y esperamos hasta que comience a hervir agua. Cuando está hirviendo agua, ahí ponemos un poco de sal a su gusto y bajamos la llama hasta la mitad, media, y hasta que se prepare la papa. Para acompañar mi puré yo voy a hacer el filete de pescado rojo. Solo con sal y pimienta, 2 filetes. El pescado rojo no necesita mucho aliño. Bueno, a mí me gusta su sabor natural, por eso yo solo agrego así un poco de pimienta negra, un poco de sal y también voy a poner un poco de tomillo para que dé su olor bonito y rico. ¿Cómo saber que la papa ya está preparada? Miren amigos, cuando nuestra papa, miren así, quieren cogerla y se rompe, entonces significa que ya la papa está cocinada, o también pueden probarlo. Quitamos toda el agua de nuestras papas. Y casi último paso que nosotros tenemos que hacer, primero lo que ponemos 50 gramos de la mantequilla. Y como les dije al comienzo que necesitaremos un vaso de leche, al comienzo ponemos solo la mitad. Pero necesitamos aplastar un poco, no necesitamos hacer mucho esfuerzo porque de aquí viene un secreto que les voy a contar para que su puré salga como en los restaurantes. Solo hay que aplastar para que los pedazos grandes se hacen pequeños. ¿Cómo hacer el puré para que esté esponjoso, así bonito como una nube? Vamos a necesitar una batidora como miren, es como para mezclar los huevos. Y empezamos a mezclar poco a poco añadiendo la leche que nos sobra. Y amigos, eso se demora menos de un minuto, añadir todo el vaso de leche y mezclar todo muy bien, y ya van a ver que la masa de puré se hizo un poco más. Y miren, así blandito, como una nube nos sale nuestro puré. Maravilloso sale el puré. Está buenazo, como un helado. La leche que ustedes van a usar para el puré debe estar caliente, así que antes de poner la leche en nuestras papas, tienen que calentarla. Como les conté que para acompañar voy a hacer el pescado rojo, ponemos unos 30 gramos de mantequilla en el sartén caliente, esperamos un ratito. Cuando ya está caliente nuestro sartén, ahí ponemos el pescado. Es importante ponerlo el piel abajo.
y lo tapamos por unos minutitos. Mientras se fríe nuestro pescado por un lado, cogemos la mantequilla y lo bañamos del otro lado también. En 2 minutos le vamos a dar la vuelta para que se cocine del otro lado también. Para servir bonito como en los restaurantes. Todavía no soy muy experta, pero trataré de hacerlo como hacían en mi niñez. Pueden poner encimita unas hierbitas para que se vea medio bonito. El limón para el pescado. El plato de restaurante está listo. Miren amigos, así se salió nuestro puré, y si están cansados de siempre lo mismo, ya tienen nueva idea de cómo prepararlo con el pescado rojo. También miren qué blandito, bonito nos salió. Ahí. Qué rico.